como el hombre. Muchos ministros de hoy predican de la santidad que no vive. Les bendiga de forma muy... Try it today and Es verdad que Dios ve el corazón, mas se le olvida que el hombre ve lo de afuera. Tenemos que mantener la diferencia. Quiero volver a aquellos tiempos cuando veía a alguien hablarles y sabía que eras tú que te estabas moviendo. Quiero volver a aquellos tiempos donde pocos osaban tomar parte si estaban mal. Quiero volver a aquellos tiempos donde levantabas tus profetizas. Aleluya. A la luz, donde el pueblo tenía temor. Gloria, Dios me le bendiga, hermano. Dios me le bendiga a todos los que están por ahí, los que entran por ahí, que el Señor me le bendiga mucho. La gracia y la paz de Dios con cada uno de ustedes. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Vamos para compartir este tema. No sé si aparece por ahí, déjame verificar. Bueno, aquí se aparece esto. Si la salvación es por gracia o por santidad. Ese es el tema que queremos hablar en esta hora. Vamos a esperar que entre un poco más de gente para desarrollarlo y poder abundar más sobre el tema y edificándose en la palabra, que es el propósito de Dios, y que alguien pueda aprender algo nuevo. Gloria al nombre de Jesús. Así que Dios me le bendiga a todos los pastores, mis hermanos, evangelistas, en fin, todo el pueblo del Señor. Que la gracia y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, hermanos. Gloria al nombre de Jesucristo. Los que están por ahí, Dios me le bendiga. Los que siempre están pendientes, aunque ya no hacemos tanto live corrido debido a que estamos ocupados, pero ahí vamos a ver si intentamos. Gloria al nombre del Señor. Como siempre le digo, para mí los live realmente no es una prioridad, ¿verdad? Debido al tanto trabajo que hay que hacer en la obra, y más ahora que estamos comenzando nuevamente una obra nueva, pero ahí vamos con el Señor adelante. Así que Dios bendiga a todos los que se unen. Usted me quiere ayudar a alcanzar más personas, que este mensaje corra más, puede compartirlo en su página, en su grupo, por el WhatsApp, por donde quiera, y nos ayuda a alcanzar un poco más de audiencia. Creo que el tema va a estar un poco interesante, debido, ya que la pregunta en sí, la salvación es por gracia o por santidad. La pregunta en sí, realmente, que conoce el tema, realmente, para serle sincero, la pregunta puede nacer desde una ignorancia, ¿no? Porque realmente la salvación categóricamente es por gracia, ¿verdad? La santificación es el producto de la gracia en el corazón del hombre. Claro que la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor, pero ese texto de Hebreos capítulo 12, verso 14, es un resumen de los 10 mandamientos, ¿verdad? Seguir la paz con todos, los mandamientos que están a favor del prójimo, ¿verdad? Seguir la paz con todo, y la santidad, ¿verdad? Mandamientos a favor de Dios, sin la cual nadie verá al Señor. Pero se debe contextualizar con toda la palabra, porque la Biblia dice que la suma de tu palabra es la verdad. Un texto aislado puede sacar y malinterpretar todo el evangelio de Jesucristo. Y muchas veces el mero hecho de formular esta pregunta es que muchas veces ni siquiera conocemos los principios básicos de las palabras que componen, podría decir yo, la doctrina de la salvación. Tan fácil como conocer la doctrina de la salvación. Y yo quiero que usted entienda que la apostasía no comienza por distorsionar mensajes o doctrinas profundas, como son la escatología o alguna otra cosa. Realmente las herejías y la apostasía nacen por desconocer y torcer los principios fundamentales, de acuerdo al libro de Hebreos, que el autor decía que he venido tal que tengo que volver a enseñar los primeros rudimentos, ¿verdad? Y el contexto habla que se habían extraviado de la verdad. Entonces, realmente la apostasía, la herejía y todo lo que
surge dentro de la iglesia de hoy, sinceramente, es una desviación de las doctrinas fundamentales y básicas que muchas veces ni siquiera la podemos manejar, explicar concretamente, exclusivamente nosotros, cuando predicamos la palabra, a veces tenemos una presentación del evangelio inexacta que podemos llevar al pueblo a errar. La realidad es, creo que tengo por aquí, cuando llegue a 30, cuando llegue a 50, voy a poner aquí, creo que tengo una pregunta, por 5 minutos te la hago una encuesta, y es la pregunta que tenemos como base y fundamento de este video. ¿La salvación es por gracia o por santidad? Gloria al nombre de Jesucristo. Entonces, vamos, creo que voy a poner la pregunta para los que están aquí ya, porque tengo algunos 5 minutos, voy a ver si sale. Vamos a lanzarla. Vamos a ver, creo que sale por ahí. Se supone que salga por ahí, vamos a ver si sale. Bueno, es la primera vez que lo hago. Es una encuesta en vivo, en el video en vivo. Pero, ¿la salvación es por gracia o por santidad? Bueno, una de las preguntas que tenemos que formular el creyente acerca de la salvación. Obviamente buscamos al Señor porque queremos salvo. Y venimos a los pies de Jesucristo buscando el precioso regalo de la salvación, ¿verdad? Que es en Cristo Jesús. Muchas veces esta pregunta nace del desorden de los fundamentos bíblicos, en que no conocemos realmente qué cosa pertenece a qué cosa. Mire, muchas veces yo sé que el mensaje de la gracia ha sido distorsionado, pero hay que, no porque el tema de la salvación ha sido distorsionado, nosotros no podemos ser fiel al texto ni objetivo a lo que la Biblia dice. La realidad es que en Efesios capítulo 2, versos 8 al 9, la Biblia dice que por gracia soy salvo mediante la fe, y esto no es de vosotros, pues don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Cuando analizamos el texto, no hay nada en nosotros que pueda producir salvación. Inclusive la fe, esa fe que dice que y no es de vosotros, y la fe por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. O sea, todo lo necesario para la salvación los encontramos en Cristo Jesús. El texto es claro. La salvación no es algo que el hombre produce o que merece, ni siquiera no merecemos la salvación, ni siquiera nosotros producimos la salvación. Es un regalo inmerecido de parte del Señor que Dios nos otorga a través de la fe en Cristo Jesús. Esto, las obras incluyen la práctica de la santidad, ya sea externa o interna, pero obviamente comienza por dentro y se manifiesta por dentro. No son las causas de la salvación, sino el resultado de ella. Entonces, fíjese bien, la salvación es por gracia, la santificación es el producto de nuestra salvación. Ese es el orden en el que se tiene que ver. Entonces, una de las cosas que nosotros como buenos pentecostales clásicos es que, y bajo la influencia del movimiento que tenemos, dentro del ADN pentecostal tenemos el movimiento de santidad que enfatiza en la santificación. Pero a veces nosotros tenemos que hacer una evaluación a la luz de la palabra acerca de nuestros principios de fe, ¿verdad? Aquí este texto no es para, este video no es para tirarle a la santidad, ni para negar que no hay que vivir en santidad, sino para poner las cosas en el orden debido para que podamos tener una mejor comprensión del evangelio y de nuestra salvación. El problema es que si estos principios bíblicos, que son tan importantes, podemos mencionar otros como la justificación, la sustitución, la adopción, ¿verdad? La redención, la imputación, todo estos palabras componen lo que es la doctrina de la salvación. Pero si nosotros no ponemos en orden de prioridad qué viene antes, qué viene después, muchas veces el mensaje se distorsiona, y creo que eso es uno de los defectos que puede tener nuestro movimiento, ¿verdad? Y es que obviamente, como le dije antes, el ADN del pentecostalismo clásico viene de una influencia directa del movimiento de santidad previo a lo que se conoce como fue el movimiento pentecostal, ¿verdad? Que nació en la calle Azusa, pero hay una historia previa con el pentecostalismo histórico, Topeka, Kansas y otros más impulsadores del pentecostalismo. Entonces, sí tenemos en el ADN claro y profundo, Cristo salva, Cristo bautiza,
Cristo salva, Cristo sana, Cristo santifica, Cristo bautiza, Cristo viene, ¿verdad? 5 puntos cardinales, otros los reducieron a 4 puntos cardinales, reconociendo que la santificación era un producto directamente de la salvación. Obviamente, cuando aquel hombre es salvo, hay una salvación, hay una santificación, discúlpenme, posicional por medio de Jesucristo, ¿verdad? De modo que cuando nosotros venimos a Cristo, la Biblia dice que hemos sido trasladados ¿de qué? De las tinieblas al reino de su Hijo amado Jesucristo. Ya ese traslado lo que pretende es que hay una santidad posicional. Luego, en esa santidad posicional viene, podemos mencionar un texto que a mí me gusta mucho, que es el texto de 2 de Corintios capítulo 7 verso 1, donde la Biblia dice que como tenemos tales promesas, limpiemos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionándonos en la santidad en el temor de Dios. Entonces ahí hablo de una santidad progresiva, y como último tenemos la última etapa, que es la glorificación, porque es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad y esto corrupto de incorrupción. Ahí vemos el último paso, ¿verdad?, de la santificación, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Tenemos esos 3 aspectos. Pero mientras estamos dentro del Evangelio hay una santidad progresiva en nuestra vida. Pero que esa santidad progresiva muchas veces nosotros como buenos pentecostales no entendemos cómo opera eso. Y comenzamos a enfatizar que sin santidad nadie verá al Señor. Y aunque el texto es claro, la santidad nace como fruto de nuestra salvación. Y hay un texto que a mí me gusta mucho, que creo que lo voy a buscar aquí paralelo para ser fiel al texto, que es Romanos capítulo 6, creo que el verso 23. Vamos a verlo, el 22. Romanos 6, el 22. Vamos a ver si... Ok. Vamos a ver, vamos a darle para atrás, que un botón que no era. Romanos capítulo 6, sé que está en el 6, pero no sé exactamente el versículo, estoy buscando aquí, creo que es el 22. Ok, el 22, más ahora que habéis sido libertados del pecado, ahí se manifiesta la salvación, hecho siervo de Dios, ahí se convierte el contacto del discipulado y el contacto de la obediencia a la palabra, que nace como agradecimiento y como Dios produce en nosotros el querer como el hacer, así por su buena voluntad. Pero vamos a leer el texto primero. Mas ahora, habiendo sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios, tened por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. O sea, aquel claro, el texto es que la salvación es por gracia, la salvación es un regalo inmerecido por Dios, pero que el producto de la gracia manifiesta en nosotros, que la gracia muchas veces no abundamos en ese, lo defino como, muchas veces lo he definido, que la gracia no solamente se define como lo que Dios ha hecho con nosotros, ¿verdad?, que es un regalo inmerecido, sino que también se puede definir como la influencia de Dios sobre el corazón del hombre, que se define, que se expresa en una gratitud al Señor. Por eso es que la santificación, que el mero hecho de nosotros hacer esa pregunta, el mero hecho desconoce la doctrina de la santificación. Entonces, la pregunta que tenemos que hacer es como si nosotros no manejamos ni siquiera la doctrina sencilla, elemental de la salvación. Pretendemos predicar cosas complicadas, cosas que van a otro nivel, ¿verdad?, de conocimiento, cuando muchas veces lo que estamos expresando es que la salvación, en síntesis, cuando usted escucha un mensaje de santidad, cuando usted escucha un mensaje, usted lo que está escuchando es un predicador que pretende que la salvación sea por obra, y eso es uno de los peores errores que uno puede transmitir y enseñar a la iglesia, que la salvación es por obra, ¿verdad? Claro que la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor, pero Romanos capítulo 6 verso 22 dice que más ahora que habiendo sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ni siquiera la gracia tiene como fin la santificación, sino que la gracia tiene la finalidad de la vida eterna. Pero todo se tiene que encajar en su sitio. El problema es cuando yo pongo la santidad por encima de la gracia, el evangelio de Cristo entonces se compone un evangelio de obras,
¿verdad?, que no es iniciado ni es centrado en la cruz del Calvario, ¿verdad?, ni es impulsado por la gratitud, ¿verdad?, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo, ¿verdad?, la profecía de Jeremías cumplida y citada en hebreo, que ahora ya la ley no está escrita en tabla de piedra, sino que ahora es escrita por medio del Espíritu en la tabla de vuestros corazones. O sea, que los mandamientos de Dios y la ley de Dios no es algo externo, es algo que Dios ha depositado por su Espíritu en nuestros corazones, porque Dios pone el querer como el hacer, así por su buena voluntad. Entonces la santificación es una guianza del Espíritu. No es una lista que usted sigue, no es un reglamento que usted sigue, es un sentir del Espíritu, obviamente basado en las Escrituras, ¿verdad? Porque hemos explicado en videos anteriores que toda revelación que vaya por encima de la Biblia es misticismo y puede conducirle a un error. Entonces hay que balancear ese sentir del Espíritu por la palabra, ¿verdad? Entonces, obviamente la Biblia dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y a toda justicia. ¿A dónde usted cree que el Espíritu Santo lo va a guiar? A una interpretación privada, incorrecto. El Espíritu Santo te va a guiar a la palabra para producir en usted lo que se llama la santificación. Pero la santificación es producto de la gracia y de la salvación que yo no merezco, que Dios me regaló, que yo la entiendo a cabalidad, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, entiendo el precio que Cristo pagó, el Espíritu Santo mora dentro de mí, porque esa es otra cosa, que el Espíritu Santo, cuando nosotros venimos a Cristo, somos sellados, ¿verdad? Y también hay diferentes, ¿verdad? Hay una llenura del Espíritu Santo que nos ayuda a nosotros poder profundizar aún más en las cosas del Señor. Por tanto, el mero hecho de uno formular la pregunta que si la salvación es por gracia o por santificación, desconocemos totalmente, porque la respuesta es que la santificación es una respuesta a la gracia dada por Dios para nuestras vidas. Cuando nosotros no podemos explicar la salvación de esta manera, lo que se produce es un evangelio por obras. Y eso es peligroso, porque ese evangelio por obras lo que produce es orgullo, lo que produce es vanagloria. Y entienda que no solamente la vanagloria viene por las cosas del mundo, sino que hay una vanagloria que es producida por una falsa espiritualidad. Por eso es que el fariseísmo abunda dentro de la sana doctrina, se ha apoderado de la sana doctrina, pone como si fuera equivalente o sinónimo. La sana doctrina se resume en la santidad externa y ya somos de sana doctrina. Y cuando usted viene a ver, son ignorantes a la palabra, la presentación del evangelio es pobre, Cristo no es el centro, se presenta a Cristo como un esfuerzo humano, ¿verdad? Y yo le quiero, este video nace de un video que estaba viendo ayer, donde una persona pretende explicar la salvación como si el Espíritu Santo pone un 60% y usted pone un 40% y eso se compone un 100% y eso es la salvación. Eso es una mentira del diablo. Porque dígame usted qué por ciento puso el ladrón de la cruz, aquel que recibió a Cristo y aquel que dijo Jesucristo, ciertamente hoy estarás conmigo en el paraíso. Si no fue más que la fe y confesar a Cristo y creer que era el Hijo de Dios. Entonces cuando nosotros se produce un evangelio fariseico lleno de reglas, dogmas, mandamientos de hombre, que es interminable, todos los días la controversia crece, que si aquellos pecados, que si los otros pecados, que si hacer aquellos pecados, mas sin embargo, eso es lo que me testifica que hay una iglesia que está ausente el Espíritu Santo. O sea, está ausente. Claro que hay que predicar y exhortar, pero aquel que tiene, porque aquel creyente maduro en el Señor, aquel creyente que conoce la palabra y que tiene el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo lo va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Entonces, creemos que el pastor está para obligar a la gente a vivir, ¿verdad?, en santidad, no predicar, no enseñar, sino obligar. Por eso que tenemos una distorsión totalmente de lo que es el liderazgo,
¿verdad? Un liderazgo que demanda, un liderazgo que todo el mundo quiere ser Juan el Bautista, pero no todo el mundo tenía el estilo de Juan el Bautista, ¿ve? Entonces nadie quiere ser Pedro, ¿verdad? Pedro el que negó, el que le cortó la oreja. Nadie es Pedro, ¿verdad? Casi la gente quiere ser Pablito, pero todo el mundo quiere ser Juan el Bautista que decía generación de víboras y qué sé yo qué más, ¿verdad? Como dice la palabra, generación de víboras que nos enseñó a oír, ¿verdad? Y ese mensaje confrontativo. Pero nadie quiere ser ese modelo bíblico de liderazgo que no pastoreemos. ¿Por qué? Por imposición, ¿verdad? Como quien tiene señorío, sino por ejemplo. O sea, usted se presenta como el ejemplo. La Biblia dice, hermano, que nos acordemos de vuestros pastores, ¿verdad? Que observemos cuál haya sido el resultado de su fe e imitemos su fe. Entonces, Pablo está exhortando que nosotros observemos cuál haya sido el resultado de la fe de ese hombre y que vivamos y que imitemos lo que hemos visto. Pero tenemos una sana doctrina que es incapaz de modelar lo que predica. ¿Sabe? Y yo no estoy generalizando, pero lamentablemente la sana doctrina ha sido cautiva y eso que es bíblico, ¿verdad? Se ha utilizado como un mero eslogan, ¿verdad? Que yo sí soy santo y que yo sí soy rajatable, que yo predico el evangelio como es y que a mí nadie, ¿verdad? Y que yo me como los nenitos cruz, ¿verdad? Una expresión boricua. Y entonces caemos en esos extremos y en esos excesos, ¿verdad? Porque los extremos tienen unos beneficios, ¿verdad? Y esos excesos es que producen, como Pablo decía, cierta reputación, ¿verdad? Delante de la gente. Pero hoy realmente carecemos de una clara presentación del evangelio. Y claro que la gracia ha sido distorsionada, la gracia ha sido prostituida, la gracia ha sido, hermano, una gracia barata, como se presenta, que usted es por gracia y no tiene que congregarse, que es por gracia y no hay que orar, que es por gracia y no hay que ayunar, cuando todos esos elementos realmente es producto de la gracia. Yo me congrego no por obligación, yo me congrego porque entiendo la gracia. Yo oro y ayuno, me santifico, me separo para Dios, no camino como el mundo, no hablo como el mundo, no me visto como el mundo, porque es el producto de la gracia de Dios en mi vida. ¿Ve? Es la influencia de Dios en mi vida. Entonces, cuando no hay una clara presentación del evangelio y exaltamos la santificación por encima de la gracia, porque entendemos que la gracia ha sido distorsionada y mal aplicada y mal predicada y que produce una vida de libertinaje, no estamos yendo al otro extremo de predicar un evangelio que se basa en santidad y que esa santidad simplemente es un esfuerzo de un humano y que es una lista de no hagas, no celebres, no hagas y no comas aquello y no hagas aquello. Entonces básicamente el evangelio se ha convertido un evangelio ausente de la obra del Espíritu Santo regeneradora en la vida del creyente. Y tenemos un evangelio de embuste, de capota, de pintura, de apariencia, de hipocresía, donde somos incapaces de dar fruto y una evidencia de una transformación genuina dentro de nuestra vida. Ese evangelio no es capaz de transformar a nadie. Fíjese, muchos alegan, ¿verdad? Y a mí nosotros tenemos que cogerlo suave, hermano. Porque a veces, yo no sé, a veces llevamos un año de pastor y queremos enseñarle a todo el mundo. Llevamos un año en el pastorado y queremos enseñarle a todo el mundo cómo pastorear. Llevamos un año de evangelista y queremos enseñarle a todo el mundo cómo ser evangelista. Llevamos un año de casado y queremos dar conferencia de matrimonio. Entonces la gente vive en una especie de nube, de burbuja ficticia, ¿verdad? Mira que estos son los cultos de antes. Y cuando usted nació, si usted nació los otros días, usted vino a convertirse los otros días, usted no conoce el evangelio de los 80, yo no puedo hablar del evangelio de los 60, de los 70, puedo hablar del evangelio de los 80, de los 90, que me acuerdo. Y total, la referencia que tenemos del evangelio no son los 80, los 60, los 50, es el bíblico. Ese es el problema que tenemos, es el evangelio bíblico. Esa es la referencia y el punto de referencia que tenemos que partir, el evangelio bíblico. Y el problema es, como no nos educamos, como no estudiamos, como no invertimos, ¿verdad? En estudiar la palabra, caemos en estos excesos, creyendo y pretendiendo defender el evangelio,
de una gracia barata, donde la gente predica más que de gracia y de gracia y de gracia, y haz lo que te dé la gana el resto de semana, ven el domingo, fuma si tienes que fumar, bebe si tienes que beber, escucha música mundana si tienes que escuchar, porque ahora se puede beber vino, se puede beber ron, y es cuestión de que usted no se emborrache, ¿verdad? Y puede escuchar música secular con su pareja y toda esa basura que se predica hoy, un evangelio diluido, ¿verdad? Que solamente exalta la gracia de Dios, pero yo por eso no puedo dejar de predicar la gracia bíblica, que es una realidad y es el fundamento, es uno de los fundamentos para poder comprender la salvación. Entonces yo lo que hago es que engrandezco la santidad y presento un evangelio que es por obra de hombre, ¿verdad? Que la santificación, para aquellos que están entrando ahora, la santificación es el producto de la gracia, de la influencia de Dios en el corazón del hombre. La santidad externa es producto de una santidad interna, ¿verdad? Entonces nosotros no esperamos que el Dios trabaje con el corazón, le queremos cambiar a la gente la ropa de la noche a la mañana, y lo que estamos creando son unos monstruos, lo que estamos creando son unos hipócritas, que creen que la falda y que la ropa puede dar santidad. Hermano, dejemos la ignorancia. La ropa no tiene capacidad de santidad. El decoro, el pudor y la modestia es parte de una instrucción bíblica, que es parte de la santidad, pero no es la totalidad. Y es un efecto de una santidad interna, porque la santidad externa se puede imitar. Hay santidad que son pirateadas. Yo tengo un mensaje que prediqué hace unos años atrás. Se llama santidad pirata. O sea, la gente piratea lo que ven, porque estamos viviendo unos tiempos que usted hace un culto con un tema y todo el mundo por ahí para abajo sigue con el tema. No hay originalidad, no hay visión. La gente se copian de los eslogans, se copian de los cultos, se copian de todo. Y se perpetúa el disparate también. Porque entonces cuando vamos predicando un mensaje, si vamos a predicar santidad, predíquelo como es, como la Biblia lo dice. No lo predique como un mero esfuerzo humano, porque entonces eso es religiosidad. ¿Sabe qué hace una monja que se vista como una monja? Porque eso es lo que le enseñaron. ¿Qué hace un sacerdote que se vista con el hábito del sacerdote? ¿Qué hace al árabe? ¿Qué hace la mujer árabe que se tape? Hay otra que no se le ve más que los ojos. Y usted va a decir que esa gente está en santidad. No, esos decoros podemos ver que es parte, pero la ropa no tiene capacidad de santidad. Dejemos de estar enseñando. Prediquemos lo que es causa y efecto. Tiene que haber una causa, tiene que haber una razón, tiene que haber una raíz para que se produzca algo verdadero. Y hay mucha imitación. Imitación de santidad, imitación de sana doctrina, imitación del evangelio, imitaciones de los dones, imitaciones de los ministerios, y por eso es que no tenemos la misma eficacia que teníamos antes. Que antes la gente, hermano, no sabía ni leer ni escribir, pero había poder de Dios. Mira qué cosa. Y hoy sabemos la hermenéutica, sabemos la homilética, sabemos la teología, tenemos la maestría, tenemos el doctorado, tenemos el bachillerato, tenemos institutos por todos lados, damos cursos por todos lados, pero la evidencia de Dios no está por ningún lado, está en escasez, porque hay falta de oración, falta de consagración, porque la santificación no es meramente ropa. La palabra santificación tiene dos aspectos fundamentales. Número uno, es la separación. Qué bueno que usted no janguea con los amigos que usted jangueaba, que usted caminaba, que usted iba al party, a la discoteca. Qué bueno que Dios lo cambió, pues Dios lo separó. Pero la consagración le hace falta a mucha gente. ¿Qué consagración? Consagración en el Antiguo Testamento era parte de del ritual de ungir a un sacerdote, donde se tomaba ofrenda quemada, o la ofrenda que estaba en el holocausto. Parte de la ofrenda se ponía en las manos de los sacerdotes. Y esa palabra hebrea, consagración, significa literalmente llenar las manos. Por eso la palabra consagración produce llenura. Entonces no me hable de llenura cuando yo veo es evidente las obras de la carne en usted. No me hable no me hable de santidad si todavía son evidentes las obras de la carne en usted. Vamos a mencionarlas, porque hay que mencionarlas en Gálatas. No, las obras de la carne. Y las quiero enumerar. No, yo las sé de las obras
de la carne. Vamos a hablar de las obras de la carne. ¿Cuántos son las obras de la carne? Gálatas capítulo 5, verso 16 en adelante. Las obras de la carne. Manifiestas son las de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejía, envidias, homicidios, borracheras, orgías, disensiones. Es uno de los frutos que la gente lo lee y no saben qué significa. Alguien que me ponga ahí en el chat qué significa disensiones. Alguien que me ponga ahí disensiones. Disensiones son discusiones por palabrería, por palabra. Entonces no tenemos una discusión seria de lo que es el evangelio serio, de lo que es la sana doctrina, de lo que son los aspectos fundamentales. Y estamos discutiendo que si la Coca-Cola es del diablo, que si los tacos son del diablo, que si los globos son del diablo, que si aquello es del diablo, que si celebrar aquello es del diablo, que si aquello es de Satanás, que si lo otro. ¿Y dónde queda Cristo para cuándo? El evangelio sano nace y es cristocéntrico. Cristo es el centro del evangelio. Por un lado tenemos los hombres, los falsos profetas, los falsos apóstoles, la paternidad espiritual que le rinden idolatría como si fuera un Dios, sustituyen a Dios por un hombre. Y por otro lado tenemos la gente predicando un evangelio como si esto fuera obra humana y predicando temas triviales que abundan y sobreabundan en la iglesia de hoy, y estamos peleando por las redes que a mí yo soy sana doctrina, yo no hago aquello, a mí qué me importa lo que dice a ti que tú eres sana doctrina. Usted sabe lo que la Biblia dice, es la enseñanza, es el evangelio que produce piedad, una vida piadosa. Y la piedad tiene un sinnúmero de definiciones. Significa en pos de Dios, reverencia, algo que me mueva a ir en pos de Dios y en pos de su presencia. Entonces usted tiene hoy lamentablemente el evangelio. No, yo soy sana doctrina, yo soy de santidad. Y usted lo llama, atienden a uno mal, no hay gentileza, no hay cortesía, no hay ese trato. Y no es que somos delicados, usted me está entendiendo. Pero un hombre de Dios debe proyectar el carácter de Dios. Entonces lo que usted ve a diestra y siniestra, lo que usted está viendo son obras de la carne, pleito, contienda, disensiones, palabras deshonestas, mentiras. Hay gente que tiene más truco que el cinturón de Batman, son unos embusteros, mentirosos, hacen más trampas que el diablo, ¿verdad? Entonces, no, yo soy de santidad. Tratan de destruir, maquinan cómo destruir ministerio. Y yo siempre lo digo, lo voy a repetir. Una cosa que usted tenga defectos. Todo el mundo tenemos defectos. Todo el mundo tenemos, humanamente, tenemos defectos. Eso la Biblia lo dice, eso no podemos tapar el cielo con la mano, ¿verdad? Que nos recuerda que dependemos del Señor, pero nosotros no practicamos el pecado. O sea, nosotros no premeditamos, planificamos en nuestro corazón para ejecutar el pecado, porque el que hace eso, la Biblia dice que es un hijo del diablo. Y cuando usted planifica en cuartos oscuros, cuando usted tiene una fijación con alguien persistente para destruirlo diariamente, usted es un hijo del diablo. Porque para calumniar hay que premeditar. Eso no es un defecto. Es una premeditación. Eso es un pecado premeditado, ¿verdad? Entonces, no me venga a hablar de santidad, de sana doctrina, cuando usted es un embustero, un mentiroso, cuando usted lo que se pasa tirando indirecta, cuando usted lo que está es loco que su hermano caiga de la gracia de Dios para decirle, fíjate, se lo dice, cuando usted lo que quiere es, yo no sé, hermano, gloria al nombre de usted, no está en ninguna sana doctrina, son embustes. Deje de estar manchando lo que es la sana doctrina. Déjese de estar manchando lo que es la verdadera santidad de Dios. La santidad es mucho más que ropa, es mucho más que falda larga, es mucho más que no se te vea nada, es mucho más tener el cuello hasta acá. Si usted es un embustero, un mentiroso, un bochinchoso, un calumniador, un embustero, usted no es sana doctrina. Si usted no conoce la Biblia, usted no es sana doctrina, usted es un neófito, le está haciendo daño al evangelio, ¿verdad? Entonces nosotros, como dije antes, el tema de este video, para aquellos que están llegando y entrando nuevos, es ¿por qué somos salvos? ¿Por la gracia o por la santidad? Esa pregunta es fácil de contestar. Somos salvos por gracia, de acuerdo a Efesios capítulo 2. No somos salvos por obra, sino por fe en Jesucristo, porque es don de Dios. ¿Sí? Pastor, ¿y dónde está la santidad?
La santidad se supone que sea producto de la gracia de Dios en nuestro corazón. Pero nosotros, la santidad de nosotros es una lista. La santidad de nosotros es un embuste. La santidad de nosotros es una lista interminable de no haga, no aquello, no lo otro, no aquello, no lo otro, que nacen de predicadores. Porque ni siquiera Dios se lo reveló a usted, se lo reveló un predicador famoso, favorito suyo, que dijo que beber, vamos por un ejemplo ridículo, beber Coca-Cola es del diablo y si bebe café también se lo va a llevar el diablo. Eso Dios se lo reveló a usted, no, pero como fulano lo dijo, que tiene credibilidad ante sus ojos, usted lo toma como cierto, no lo escudriña, no lo analiza, no hace una exégesis bíblica, no va al texto de la Biblia acá, porque vivimos unos tiempos donde la gente quiere en el evangelio ya masticado. La gente quiere que usted le mastique el texto y se lo dé. Toma, aquí está. Toma el baby food, papito. Toma, mastícalo. Y entonces hablamos de que de malanga. Wow, qué palabrota. Mi hermano, si nosotros estamos de leche. La iglesia de hoy está de leche. Estamos extraviados del centro que es Cristo. No acabamos de dar en el centro que es Jesucristo. Cuando nosotros aprendamos a entender que el centro del evangelio es Jesucristo, y que de la cruz del Calvario, hermano, nuestro mayor ejemplo, todas las doctrinas derriban, porque, nacen, que Cristo es la piedra angular, desechada por los hombres, ha venido a ser la cabeza del ángulo. Jesucristo es el fundamento. Pablo nos advierte, mire cómo cada uno sobreedifica sobre fundamento, porque tus obras van a ser probadas. Todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos actuado, aquel día el fuego la probará. ¿Ve? Entonces hay temas de la Biblia que no entendemos. Hay temas que no lo tocamos, ni con vara. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 8, el asunto del sacrificio de los ídolos, ¿verdad? O por lo menos Romanos capítulo 14. No contender sobre opiniones con los débiles en la fe. Entonces definimos débiles en la fe. Definimos débiles en la fe fuera de contexto. Creemos que los débiles en la fe son aquellas personas que en su fe son débiles. Pablo se refiere a los débiles en la fe de aquellos que todavía necesitan ciertas observaciones judaicas y de la ley para ellos poderse sentir salvos. Esos son débiles en la fe. Cuando usted predica una santidad que la lista no está en la Biblia, que solamente usa texto genérico, que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, y el Facebook no es del mundo, el Netflix que te harta de series no es del mundo, ¿ve? Las películas piratas que ve no son del mundo, los embustes que mete no son del mundo. Entonces queremos entonces nosotros seleccionar ciertas cosas, porque al fin y al cabo la santidad de pirata que predicamos y que vivimos, simplemente nosotros la utilizamos para mostrarnos más santos que otros. La usamos para crear credibilidad. La creamos para que la gente nos mire a nosotros, no miren a Cristo. La gente se retrata con la foto del antes y el después. ¿Qué tú me estás diciendo? Que el proceso de santidad acabó contigo. Pues vamos a orar para que Dios te lleve para el cielo. Porque la santidad progresiva tuya se acabó ya tú llegaste. Entonces, cuando nosotros acabamos de leer Romanos capítulo 6, verso 22, el orden de la santificación y la finalidad de la gracia. Y lo repito otra vez, para aquellos que entraron más, ahora habiendo sido libertados del pecado, ahí está la gracia, hechos siervos de Dios, ahí está el discipulado, tened por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ni siquiera la gracia tiene como finalidad la santificación, sino que la santificación es la vía donde se monta la gracia que nos conduce al cielo. Qué cosa, ¿verdad? Entonces nosotros queremos no predicar la gracia, porque ahora la gracia, predicar gracia es ser liberal. En la Biblia no hay tema de liberales. En la gracia hay un tema que es bíblico, y si es bíblico es sana doctrina. Entonces somos incapaces. Somos sana doctrina, pero somos incapaces
de ver el calvinismo, somos incapaces de ver la falsa doctrina. Esto, hermano, el único que endereza esto es Jesucristo, ¿sabes? La perversidad, los niveles de perversidad en el corazón han llegado a unos niveles brutales. La hipocresía, el fariseísmo, la mentira es la orden del día. Si usted ve a su hermano y no puede saludarlo, usted no pretenda ir para el cielo. Si no hay perdón en su corazón, no pretenda ir para el cielo. ¿Sabe? Entonces hablamos de santidad, pero queremos verle al hermano donde tiene los pies, la cabeza. Hace poco me enviaron un video, y esto, hermano, a veces uno guarda silencio. O sea, cuando uno dice esto, hay gente que se aprovecha. No, hermano, guarda silencio. Yo he guardado silencio y yo paso un montón de cosas que usted ni sabe. Pero hace unos meses atrás me enviaron un video de un pastor en un altar diciendo que yo había dejado la iglesia. O sea, está mintiendo en un altar. Porque yo no dejé botar la iglesia. Yo no hice nada nuevo que no ha hecho otro pastor que abre obra. Y es abrir una obra, establecer un pastor, hacer reuniones, un traspaso progresivo bajo supervisión. Y la iglesia estamos a cargo de ella. Entonces mentir es de Dios. Regala un chisme, un altar, un rumor. Entonces eso es sana doctrina. Usted los llama, no cogen el teléfono. No cogen el teléfono. Porque eso es sana doctrina. Sana doctrina es tirar a la gente al en medio por chisme desde los altares para destruir su reputación. Y eso es sana doctrina. Simplemente lo cuento como una experiencia. Porque yo no tengo nada en contra de nadie. Y yo tengo que perdonar al que tengo que perdonar. Pero esos son ejemplos que Dios permite vivir en uno, ¿verdad? Para que usted se dé cuenta quiénes son. Entonces, mira qué cosa. Le voy a decir algo para que usted se entienda. Uno pasando un proceso que la mayoría de la gente sabe en el proceso cómo fue que Dios me impulsó, me empujó. Porque si es por mí yo estuviera en Puerto Rico. Y la gente dice que usted... Bueno, vamos a dejarlo ahí. Cómo Dios me impulsó aquí. Entonces, los mismos de sana doctrina tratando de sembrar, ¿qué? Cizaña. Oh, está en pecado. Se fue porque está en pecado. Esos son los de sana doctrina, los que dicen que son de sana doctrina. Los que son de santidad. Los que predican de blower, de plancha, de taco, del diablo, que sea aquello, que no celebra aquello, que no celebra otro. Esos son los hijos del diablo. ¿Ve? Entonces, yo, si soy otro, hace rato fuera liberal. Porque esos hijos del diablo son los que impulsan, los que empujan a la gente al brazo del libertinaje. ¿Usted sabe quiénes son los que me ayudaron en mi proceso? ¿Usted sabe quiénes son los que me enviaron ofrendas que Dios le revelaba y le tocaba? A gente que usted lo puede considerar que son unos impíos, unos mundanos, porque que usan barba, o tienen aquello, o tienen lo otro. Me enviaban ofrendas de $1000, yo sin abrir, sin quejarme por las redes sociales. Pero estos sinvergüenza, que dicen que son sana doctrina, que son unos hijos del diablo, ¿verdad? Porque eso es lo que son sus obras. Testifican que son hijos del diablo, regando rumores, regando chismes, regando contienda. Y dicho sea de paso, a mí no me importa la opinión de nadie, a mí me importa la opinión de Cristo. Y si yo estoy aquí hoy sosteniendo el evangelio santo, puro, de sana doctrina, verdadero, sin caer en los extremos farisaicos, porque yo no tengo que impresionar a nadie, es porque yo sé a quién yo le he creído y sé la Biblia que yo he leído. Yo he leído la Biblia, ¿sabes? A mí no, yo no vi el evangelio por YouTube, yo no conozco el evangelio por el predicador fulano, yo no le sirvo a Dios porque yo le sirvo a Dios porque en mi casa había una madre que me modeló a Cristo, me enseñó lo que es el evangelio verdadero. En mi casa, un hogar disfuncional, mi papá era alcohólico, mi papá había un hogar disfuncional, una mamá que oraba, se metió Dios en mi casa, transformó mi casa. Yo vi esto con estos ojos. A mí no me lo contaron. Yo no vi el evangelio por Facebook. Yo viví el evangelio. A mí me modelaron el evangelio verdadero. A mí no me vengan con cuentos que yo sé discernir los frutos y las obras de la carne. A mí no me impresiona tu falda larga, tu pelo largo. Yo no te juzgo por tu apariencia. Aquí lo que hablan son las obras de la carne y el fruto del Espíritu Santo. Entonces tenemos hoy en día
acepciones de personas, ¿verdad? El elitismo. La gente quiere hacer grupos y élites. Y no te juntes con fulano, que fulano te... Entonces, ¿de cuándo acá el evangelio es tan débil que yo compartir con alguien, ¿verdad?, se me va a pegar a mí? Cuando la Biblia dice que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Dejemos de estar causando divisiones necias. La gente lo que está más preocupado es por construir una reputación que construir un testimonio. Porque hay gente que tiene buena reputación, pero tienen mal testimonio. Entonces, yo le sirvo a Dios, creo una sana doctrina, porque me la moderaron en casa. Y los ataques más grandes que yo he recibido en mi ministerio, 25 años como pastor y un poquito más predicando, no ha sido de los liberales, no ha sido de los calvinistas, no ha sido de los católicos, ha sido de aquellos que dicen que son sana doctrina. He recibido una guerra de odio, de persecución, porque donde quieren verme, donde tengo los pies me quieren ver la cabeza. Pero usted sabe que doy gloria a Dios por Jesucristo, que me pasó por una escuela. La escuela que le acabo de confesar, que fue la escuela de mi mamá, cómo oró por mi papá y cómo ese hogar cambió, y yo lo vi que cambió, cómo mi mamá, viviendo en un hogar disfuncional con un alcohólico, producía y trabajaba y daba fruto del Espíritu. Yo el evangelio que yo conocí yo no lo vi por YouTube, yo lo vi. Y cómo siendo hijo de pastor, después, con todos los ataques, los rechazos, que no entendía mi juventud, y ahora lo entiendo. Yo le doy gracias a Dios por esa escuela del rechazo. A mí el rechazo no me afecta porque esa escuela yo la pasé a los 15, 16, 17 años. Y esa escuela yo la pasé, me gradué con A. Porque no entendía y ahora puedo entender por qué me pasaron por allá. Porque los rechazos más grandes, el atropello más grande, ha venido de aquellos que se dicen ser sana doctrina y son unos embusteros. Son mentirosos porque sus obras dicen otras cosas. Jesús le dijo a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre quiere hacer. Vivimos un evangelio tan superficial, porque está el evangelio liviano liberal y está el evangelio superficial de capota, pintura y ropa. Me pongo una ropa, ya soy santo, ya llegué, aunque por dentro sea un diablo. Todavía me cuesta conseguir predicadores que te prediquen la totalidad de la sana doctrina y la santidad como es. Y para aquellos que están entrando, la pregunta que estamos discutiendo en este video es si la salvación es por santidad o por gracia. Y esto es fácil de contestarlo. La santidad es producto de la gracia, de un corazón agradecido. Cuando el Espíritu Santo entra en uno, te hace vivir en santidad. Pero si nosotros eliminamos la enseñanza de la gracia, no comprendemos la gracia, la profundidad del favor de Dios, que somos inmerecedores, que nos hace dependientes de Dios y que la santidad es producto de la vivencia del Espíritu Santo en mi vida, que me lleva a apartarme del mundo y vivir para Dios. A mí no me hace falta prenda, a mí no me hacen falta pantalla, a mí no me hace falta nada, porque Cristo llena cada área de mi vida. Y eso es producto de la gracia de Dios en mi vida. Pero cuando nosotros eliminamos la gracia y comenzamos a presentar la santidad como si fuera un esfuerzo humano, ahí es donde se distorsiona el evangelio y vivimos un evangelio que parece más por obra que por gracia. Es un evangelio distorsionado. Como el ejemplo que le dije ahorita, que me topé con un video donde la predicadora decía: Dios pone el 60% y usted pone el 40%. No hay nada bueno en nosotros. Y si hay algo bueno en nosotros, es producido por Dios, no es producido por nosotros mismos. Efesios dice que Dios preparó buenas obras de antemano en Cristo Jesús. Dios preparó buenas obras de antemano en Cristo Jesús para que yo camine por ella. ¿Eh? Las obras que yo hago no son iniciadas por mí, no porque yo me las inventé, no porque vino un ángel ayer y me dijo: hijo mío, no quiero que bebas café, porque si bebes café te va a llevar el diablo. Y dicho sea de paso, uso ese ejemplo porque el que me conoce sabe que yo no bebo café, no porque es del diablo, sino porque no me gusta. Creo que soy el único boricua que no bebe café. Voy a utilizar ese ejemplo ridículo, ¿verdad? Para que un ejemplo gráfico para que me entiendan. O
La santidad y el Espíritu Santo que me guía, me lleva a la Biblia, a la palabra. No me lleva a una lista interminable de inventos y de embustes que la gente se pasa inventándose cosas que nacen no de una exégesis, no de una exégesis sana de la palabra, de un estudio sano de la palabra, sino que son de suposiciones y de supuestos y de alegoría y de yo no sé qué más, de teoría de conspiración. Pero ese es el evangelio de los excesos, son lo que le llama la atención a la gente, porque el único que puede vivir un evangelio balanceado es aquel que ha alcanzado madurez, aquel que no quiere impresionar a nadie, aquel que quiere vivir para agradar a Dios, aquel que sabe que Dios conoce su corazón. Y obviamente no estoy hablando de una santidad que solamente nace en el corazón, porque la santidad externa que no se manifieste por fuera es una santidad de embuste. Eso no existe. Lo que está por dentro en mí se tiene que manifestar por fuera. ¿Ve? Pero sí se puede imitar lo de afuera sin tenerlo de adentro. Y ese es el problema, ¿verdad? Cuando no nace de una revelación. Y es, como hice referencia ahorita, a un tema que tengo por YouTube que se llama santidad pirata. Una santidad pirateada, que es una copia, no nace de una revelación, no nace de agradecimiento, no nace porque es guiada por la palabra, por un redarguir del Espíritu Santo. Nace porque yo vi a fulano así, como yo quiero ahora, la moda es cuello chino y vestirse las mangas hasta acá y arrastrar la falda que los juedos, hermano, rompan el juedo y que no se me vea ni el dedo gordo del pie, como esa es la moda, pues así estoy. Santidad no es moda, no es tendencia, no es una copia, es una revelación que nace de la gracia de Dios en nuestra vida. Prediquemos el evangelio correcto. Les voy a decir una cosa. Nosotros que estamos llamados a predicar este santo evangelio, que hemos sido llamados sin merecérmelo, sin merecerlo estoy aquí, tenemos una grande responsabilidad. Y claro que al principio podemos comenzar predicando disparate y todo el mundo comienza predicando. Cuando yo miro para atrás, hermano, yo digo, válgame, Dios mío. Pero se supone que yo vaya avanzando. Se supone que yo vaya profundizando. Que yo vaya, porque a medida de que yo crezco en conocimiento de Jesucristo, la iglesia va creciendo conmigo. Yo puedo edificar mis oyentes a los que Dios me ha puesto a mi cuidado. Entre más profundidad alcance. Muchas veces la profundidad bíblica viene por dos cosas. La palabra yadá, ¿verdad? No sé si es la pronunciación correcta, pero se escribe así, yadá con Y, en hebreo, que dice enséñame. Tiene dos significados muy importantes, y con esto termino. Número uno, viene por observación y reflexión, y la otra es por experiencia. Hay dos cosas que producen crecimiento y madurez en la vida del creyente. Usted puede profundizar en todos los aspectos teológicos, bíblicos, pero si esa Biblia, Dios no me pasa por proceso y me enseña de primera instancia sus principios bíblicos que son reales y se manifiestan en mí, yo simplemente tendré la Biblia en la cabeza, pero no la tendré en el corazón. Por eso es que la palabra yadá, que significa enséñame, en el hebreo, tiene dos connotaciones. Número uno, aprender por observación y reflexión. Y segundo, por experiencia. Por eso es que ni siquiera el título académico en teología te puede dar madurez. Porque si no se complementa con la experiencia y los procesos, que tú puedas decirle a otro, yo también estuve quebrantado. Yo sé lo que es estar herido. Yo sé lo que es estar en el suelo. Yo sé lo que es sentirse solo. Yo sé lo que es restauración. Yo sé lo que es el perdón. Yo sé lo que son los errores. Pues tenemos un mensaje, como siempre digo, donde la gente predica un mensaje que la gente no se puede identificar con ese mensaje. Porque ese mensaje solamente los querubines lo pueden vivir. Y ellos, supuestamente. Lo dejamos aquí. Dios me le bendiga mucho. Les amamos. Anhelamos sus oraciones. Un abrazo a la distancia. Aprovecho si estás por el área de Austin, Texas. Estamos abriendo una nueva obra. El Señor nos envió acá. Hace más de 10 años nos venía hablando.
La última vez fue en el 2022. Toda la iglesia fue testigo en las 3 ocasiones que me habló públicamente. Toda la iglesia en Aguadilla fue testigo. Estamos aquí sin querer queriendo por obediencia. ¿Verdad? La gente llegan a muchos supuestos, ¿verdad? Pero yo toda mi vida seré dedicado al Señor. Aún la casa que tengo en Puerto Rico es una promesa. Dejé todos mis estudios por servir a Dios. Dejé todo por servir a Dios. Dios me dio casa, me dio carro en Puerto Rico. Aquí estamos en esta nueva etapa. Estamos abriendo obra. Llevamos 5 meses. La dirección es la 6222 Manor Road, ¿verdad? M-A-N-O-R-R-D Road, Austin, Texas, 78723. Aquí estamos por ahora los días domingo, 4 de la tarde y martes, 7:30 de la noche. Ya pronto tendremos jueves y algún culto más cuando nos mudemos un poquito más cerca de la iglesia. Aproximadamente estamos casi a 1 hora y 50, 1 hora y 40 minutos. Si no hay tráfico, a veces llega hasta 2 horas para llegar allá. Pero ahí vamos. Nadie dijo que el evangelio es fácil, pero se puede con Cristo. Así que Dios me lo bendiga. La gracia y la paz de Dios con cada uno de ustedes. Un abrazo. En nombre de Jesús. Dios me lo bendiga.